Hola a todos. 5 años. ¿Saben cuántos días son 5 años? Son nada menos que 1825 días de una larga y agónica espera. Fueron noches en las que abracé mi almohada en soledad, derramando lágrimas silenciosas. Fue un tiempo en el que tuve que soportar las palabras crueles y venenosas de mi suegra. Yo contaba cada día, esperando el regreso de mi esposo, Javier, después de que terminara sus estudios de posgrado en el extranjero. Imaginaba nuestro reencuentro, pintando miles de escenarios en mi mente. Sin embargo, nunca soñé que, al final de 5 años de sacrificio y anhelo, lo que recibiría no sería un cálido abrazo, sino un paquete enviado desde una tierra lejana. Dentro no había un regalo ni una carta de amor, sino un documento de divorcio ya firmado y una breve y fría nota, tan gélida como una sentencia de muerte. Era una hoja de papel A4 de un blanco inmaculado, pero cada letra escrita en ella era tan oscura y fangosa como mi futuro en aquel momento. Javier había escrito: Valeria, lo siento, en estos 5 años he cambiado mucho. El mundo exterior era inmenso, y me he dado cuenta de que ya no pertenecemos el uno al otro. Fuiste una buena esposa, pero esa eras tú en el pasado. La persona que eres ahora ya no encaja con mi estatus ni con mi futuro. Firmemos los papeles y seamos libres. Te enviaré una pequeña compensación económica. Me quedé clavada en medio del salón. El papel en mi mano temblaba como una hoja al viento, y cada palabra de la frase "ya no encaja" se hundía en mi corazón como un puñal afilado. Esas dos palabras dolían más que 1000 insultos. A sus ojos yo no era más que un objeto viejo y anticuado que debía ser descartado para su brillante porvenir. ¿Qué es eso? ¿Te ha enviado Javier los papeles? Resonó detrás de mí la voz cortante de mi suegra, la señora Pilar Torres. Se acercó, me arrancó los documentos de la mano de un manotazo, y tras echarles un vistazo, soltó una carcajada de satisfacción. ¡Ja, ja, ja! Magnífico, magnífico. Por fin mi hijo ha entrado en razón. Te lo dije desde el principio. ¿Cómo iba a ser una paleta de pueblo como tú adecuada para un hijo como el mío, que vale un imperio? Con haber vivido de gorra en esta casa durante 5 años ya has tenido más suerte de la que mereces. Firma de una vez y lárgate de aquí para que pueda entrar aire fresco. Lanzó los papeles sobre la mesa y me fulminó con una mirada de desprecio. Ah, y no te olvides de dejar todas las joyas de oro que te compró Javier. Son propiedad de esta familia. No tienes ningún derecho a llevártelas. Me quedé inmóvil, atrapada entre el desprecio de mi suegra y la crueldad de mi marido lejano. Un nudo se formó en mi garganta y las lágrimas amenazaban con brotar, pero no lloré. Lentamente, me incliné y recogí los papeles del divorcio. Contemplé la firma familiar de Javier. La caligrafía que una vez amé con locura ahora me parecía extraña y brutal. Recordé el día en que lo despedí en el aeropuerto, 5 años atrás. Me había abrazado con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas, y me había dicho: Valeria, mi amor, aguanta un poco en casa. Serán solo 5 años, te lo prometo. Cuando termine de estudiar, volveré y te daré el mejor futuro que puedas imaginar. Te traeré conmigo. No volveremos a separarnos. Por esa promesa, lo sacrifiqué todo. Renuncié a la oportunidad de desarrollar mi propia carrera, una que me apasionaba: la creación de perfumes. Vendí hasta la última pieza de la herencia que mi madre, que en paz descanse, me había dejado tras ahorrar toda su vida, para que él pudiera costear sus gastos iniciales en aquella tierra extraña, y me quedé en esta casa, soportando sola el trato déspota de mi suegra. Durante 5 años, viví prácticamente como una sirvienta. Me levantaba al amanecer para preparar el desayuno, limpiaba la casa, y por la noche me dormía sola en una habitación fría. Sus llamadas se hicieron cada vez más esporádicas, sus mensajes más cortos. Decía que estaba ocupado estudiando, que tenía un trabajo a tiempo parcial, y yo le creí. Lo comprendí y me consolé pensando que se estaba esforzando por nuestro futuro en común, pero todo era una mentira. Mientras yo languidecía, él había descubierto un nuevo mundo, un mundo en el que una esposa sencilla como yo no tenía cabida. Había olvidado nuestros votos, mis sacrificios. Me desechó sin piedad, como si fuera ropa vieja y pasada de moda. La señora Torres, al verme quieta, volvió a mofarse. ¿Qué haces ahí parada? Si no quieres problemas, firma de una vez. Y que te quede claro, aunque no firmes, Javier encontrará la manera de divorciarse. No nos hagas perder el tiempo. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. Por primera vez, no la miré con la sumisión de una nuera, sino con la frialdad de una extraña. Las lágrimas se habían secado, y en su lugar había una calma aterradora. Tomé el bolígrafo que había sobre la mesa. Mis dedos ya no temblaban. ¿Me derrumbaría ante esta crueldad? ¿O sería este el comienzo de un renacimiento deslumbrante? ¿Y pagaría este marido traidor por el daño que había causado?
Con el bolígrafo en la mano, enfrentándome a la firma cruel del hombre al que una vez amé más que a mi propia vida, ese mismo bolígrafo, en ese preciso instante, trajo ante mis ojos todos los recuerdos de hace 5 años, tan vívidos y dolorosos como si hubieran ocurrido ayer. Hace 5 años también sostuve un bolígrafo, pero no fue para firmar un divorcio, sino para firmar acuerdos de préstamo y rellenar solicitudes de empleo. Hace 5 años, ese bolígrafo no era el final, sino el comienzo de la esperanza, el comienzo de lo que ingenuamente creí que era nuestro sueño compartido. Por aquel entonces Javier y yo solo llevábamos 1 año casados. A pesar de los conflictos con mi suegra, la vida aún parecía de color de rosa gracias al amor de Javier. Él era un ingeniero brillante y con talento, lleno de ambición. Siempre me decía que no quería ser un ingeniero del montón. Quería aprender los conocimientos más avanzados del mundo y convertirse en el mejor arquitecto. Y finalmente, la oportunidad llegó. Javier recibió una carta de aceptación para un máster en una prestigiosa universidad de Estados Unidos. Era una beca parcial que cubría la totalidad de la matrícula. El día que recibimos la noticia, la familia estalló de alegría. La señora Torres presumió por todo el vecindario de su hijo, que valía un imperio. Javier me abrazó con fuerza. Sus ojos brillaban de alegría y esperanza. Yo también estaba eufórica. Estaba orgullosa de él, y creía que este sería el punto de inflexión que cambiaría nuestras vidas. Pero la alegría duró poco. Al investigar más a fondo, descubrimos que, aunque la matrícula estaba cubierta, los gastos de manutención, alquiler, seguro y billetes de avión para vivir 2 años en un país tan caro ascendían a casi 70.000 euros, una suma astronómica. Aunque la familia de Javier vivía cómodamente, era imposible reunir tanto dinero de la noche a la mañana. La señora Torres comenzó a quejarse, diciendo que su hijo era muy listo pero tenía mala suerte. Empezó a culpar a mi familia. Decía que una nuera debería ayudar a su marido, que si yo hubiera sido hija de ricos, nada de esto estaría pasando. Mis padres eran funcionarios jubilados y su modesta pensión no alcanzaba para reunir semejante cantidad. Ver a Javier cada día más abatido me rompía el corazón. La persona alegre y enérgica que era se había vuelto taciturna y callada, su sueño estaba al alcance de la mano, y no podía permitir que se frustrara por culpa del dinero. Tomé una decisión sin consultarlo con nadie. Aquella noche, abrí un viejo baúl de madera. Dentro estaba toda la herencia que mi madre me había dejado antes de morir. Un collar de oro, unos pendientes con forma de flor, una pulsera finamente tallada y algunas monedas de oro. No era solo un patrimonio, era el amor y el último recuerdo de mi madre. Lloré. Lloré por la nostalgia de mi madre y por la decisión que estaba a punto de tomar. A la mañana siguiente, en silencio, llevé todo a una joyería y lo vendí. Incluso con ese dinero y los pocos ahorros que teníamos como pareja, todavía faltaba mucho. No me rendí. Empecé a trabajar hasta el agotamiento. De día, trabajaba en un pequeño laboratorio farmacéutico. Por la noche, en lugar de descansar, aceptaba trabajos extra. Usando mis conocimientos de herbolaria, preparaba infusiones relajantes, mermeladas caseras y otros remedios tradicionales que vendía por internet. Mis manos, acostumbradas a la precisión del instrumental de laboratorio, se llenaron de ampollas y grietas por cortar y remover ingredientes. Algunos días apenas dormía 4 horas. Tenía ojeras profundas y mi cuerpo estaba consumido. Pero cada vez que pensaba en la sonrisa de Javier y en nuestro futuro, encontraba fuerzas para continuar. Mi suegra, al verme trabajar como una posesa, lejos de compadecerse, se burlaba de mí. Decía que estaba obsesionada con el dinero y que manchaba el buen nombre de la familia. Que con esos trabajos tan vulgares, la gente se reiría de su hijo. No repliqué ni una sola palabra. Simplemente seguí trabajando en silencio, ahorrando cada céntimo. Finalmente, después de casi 3 meses, logré reunir todo el dinero necesario. Cuando le entregué a Javier el fajo de billetes cuidadosamente empaquetado, se quedó paralizado. Al darse cuenta del enorme sacrificio que había hecho, me abrazó y lloró como un niño. «Valeria, perdóname. Soy un inútil por hacerte pasar por esto», sollozaba. «Te lo prometo, te lo juro. Estudiaré y trabajaré sin descanso para establecerme rápido y venir a buscarte. Espérame solo 1 año o 2. No estaremos separados mucho tiempo. Cuando llegue ese día, te lo compensaré todo. Haré cualquier cosa que desees». Creí en esa promesa. Creí en ella con todo mi ser. Le di palmaditas en la espalda para consolarlo, sintiendo que cada uno de mis sacrificios había valido la pena. El día que lo despedí en el aeropuerto fue un día frío de otoño. El aire en la terminal estaba cargado de esperanza y despedidas. Mi suegra también vino, pero se mantuvo a distancia con una expresión indiferente. Frente al control de seguridad,
Estábamos solo nosotros dos. Me apretó la mano con fuerza. Sus ojos estaban enrojecidos. Cuídate mucho en casa, cuida de mamá, y no trabajes demasiado. Te enviaré dinero en cuanto pueda, ¿de acuerdo? Traté de contener las lágrimas y sonreí. Tú también cuídate y estudia mucho. No te preocupes por mí. Te esperaré en casa. Me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento, como si quisiera grabar mi imagen en su pecho. Te quiero, susurró en mi oído. Luego, sin mirar atrás, caminó rápidamente a través del control de seguridad. Me quedé allí, observando su espalda hasta que desapareció tras las puertas de cristal, hasta que no pude verlo más. En ese momento, mi corazón era una mezcla del dolor de la despedida y la dulzura de la esperanza. Aposté todo mi futuro, toda mi vida, a su espalda, con la firme creencia de que cumpliría su promesa. Pero no fueron 1 o 2 años. Fueron 5. 5 años en los que me quedé en esa casa, soportándolo todo sola, para recibir a cambio un papel de divorcio. La promesa de aquel día en el aeropuerto ahora resonaba en mis oídos como una burla cruel. No solo había sacrificado mis bienes, había entregado mi juventud y mi fe a un traidor. El bolígrafo en mi mano ya no temblaba. Se sentía firme y frío. La tinta negra y gélida descendió con fuerza sobre el lugar designado, sin vacilación. Escribí mi nombre allí para poner fin a un pasado equivocado, para liberarme a mí misma. En el momento en que la espalda de Javier desapareció tras el control de seguridad, se abrió ante mí una puerta al infierno en la tierra. Los primeros días tras su partida transcurrieron en una dulce nostalgia. Me llamaba todos los días, a veces 2 o 3 veces. Me hablaba de su nueva vida, de la moderna universidad y de sus amigos de todas partes del mundo. Nunca olvidaba recordarme que comiera bien y me cuidara. Decía que me echaba de menos, que extrañaba mi comida. Cada vez que escuchaba su voz al otro lado del teléfono, todo mi cansancio se desvanecía. Podía reunir fuerzas para seguir esforzándome y esperando. Pero esa paz no duró mucho. En cuanto su hijo se fue, la señora Pilar Torres ya no tuvo que fingir. Se quitó por completo su máscara de amabilidad y reveló su verdadera naturaleza. Déspota y cruel. Y yo, desprotegida sin mi marido, me convertí en el único blanco de toda su frustración y mal humor. Al día siguiente de la partida de Javier, me llamó al salón y me entregó una larga lista de tareas domésticas. A partir de ahora, como no tienes nada mejor que hacer, te encargarás de toda la casa. Te levantas a las 6 para preparar el desayuno, a las 8 limpias, a las 11 preparas el almuerzo, por la tarde, la colada, la plancha, riegas las plantas, por la noche la cena y fregar los platos. No me hagas repetírtelo todo cada día, espetó, sin darme oportunidad de interrumpir. Me quedé helada. Yo era su nuera, no su sirvienta, pero al ver la frialdad de su mirada, supe que no podía replicar. Solo pude bajar la cabeza y asentir. Así comenzaron mis días infernales. Trabajaba sin descanso desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Tenía que preparar las comidas según el menú que ella dictaba. Hoy esto, mañana aquello. Pero por mucho que me esforzara, nunca lograba satisfacerla. La sopa estaba salada, el pescado olía mal, las verduras estaban demasiado cocidas. A veces tiraba el plato al suelo y me gritaba que lo limpiara y preparara otra cosa. La señora Torres nunca perdía una oportunidad para humillarme. Contaba a los vecinos que yo era una nuera perezosa e inútil que vivía a costa de su familia política. Decía que mientras su hijo se deslomaba estudiando y enviando dinero, yo me pasaba el día sin hacer nada. Si alguna vez me compraba una prenda de ropa nueva con el dinero que ganaba en mis trabajos extra, me espetaba: «El dinero que gana mi hijo no es para que una como tú se compre trapos». Intentaba explicarle que ese dinero era mío, que Javier aún no había enviado ni un céntimo. Pero no me escuchaba. «No mientas. ¿De dónde vas a sacar tu dinero? ¿Qué vas a ganar tú? Seguro que te lo envía a escondidas. Voy a llamarlo ahora mismo para preguntarle cómo educa a su mujer». Y fue a partir de entonces cuando empecé a notar el cambio en Javier. Las llamadas diarias pasaron a ser cada 2 o 3 días, luego una vez a la semana. Las conversaciones ya no eran tan cálidas, ya no me preguntaba si estaba cansada o si comía bien. En su lugar, solo había preguntas rutinarias y vacías. Cuando le hablaba del trato injusto de su madre, ya no se ponía de mi parte. Se limitaba a decir: «Venga, Valeria, ten un poco de paciencia con mamá. Está sola y se aburre. Yo aquí también estoy bajo mucho estrés. No me agobies más». El dinero que había prometido enviar nunca llegó como esperaba. Durante los primeros 6 meses, no envió ni un céntimo. Decía que tenía muchos gastos para establecerse, comprar materiales y libros. No me quejé ni una sola vez.
Seguí trabajando en mis empleos extra y le enviaba lo poco que ahorraba, preocupada de que no tuviera suficiente. Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que su situación no era tan precaria como decía. A través de las fotos que publicaba en las redes sociales, vi que a menudo comía en restaurantes de lujo y salía de fiesta con sus amigos. Vestía ropa de marca cara. A partir del segundo año, empezó a enviar dinero, pero apenas lo justo para pagar las facturas de la luz, el agua y la compra diaria. La señora Torres se quedaba con todo, diciendo que era el dinero que su hijo enviaba para mantenerme. La cruel verdad es que durante esos 5 años, viví del dinero que gané con el sudor de mi frente, pero cargué con el estigma de ser una mantenida. Javier se distanciaba cada vez más. A veces, no respondía a mis llamadas. Cuando devolvía la llamada, su voz era impaciente e irritada, alegando que estaba en una reunión o en época de exámenes. Los te quiero desaparecieron por completo. Ya no me llamaba mi amor o cariño. Solo pronunciaba mi nombre, de forma seca y fría. Mi intuición me decía que había cambiado, o que quizás había otra persona, pero no me atrevía a pensar en ello. No tenía el valor de enfrentarme a esa verdad. Seguía aferrándome a las viejas promesas, engañándome a mí misma pensando que solo era el estrés. Durante 5 años, viví en ese infierno terrenal. Mi cuerpo estaba agotado, mi mente torturada, y mi corazón se enfriaba día a día por la indiferencia y la traición de mi marido lejano. Adelgacé notablemente. De ser una joven llena de vida, me convertí en una figura pálida y demacrada. La sonrisa desapareció de mi rostro. A veces, me miraba en el espejo y no me reconocía. Me preguntaba, ¿ha valido la pena mi sacrificio? ¿Entregué mi amor a la persona correcta? ¿Y hasta cuándo podré soportar esta vida? Esas preguntas taladraban mi mente cada noche, hasta el fatídico día en que llegaron los papeles del divorcio, y me dieron la respuesta final. Era hora de poner punto y final a esta tragedia. Me enfrenté a mi suegra. La mujer me observaba con una mirada de suficiencia, esperando a que firmara. Seguramente pensaba que lloraría, suplicaría y me aferraría a ella, pero se equivocaba. 5 años de infierno me habían endurecido hasta un punto aterrador. Mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Ya no sentía dolor. Solo quedaba un vacío y un cansancio extremo. Tomé el bolígrafo. La fría tinta negra se deslizó sobre el papel y escribí mi nombre, Valeria, sin la menor vacilación. Cuando terminé, empujé el documento hacia ella. ¿Ya está? ¿Estás satisfecha? Mi voz, sorprendentemente serena, pareció desconcertarla un poco. Cogió los papeles y comprobó mi firma varias veces, como si no pudiera creerlo. Cuando se convenció de que realmente había firmado, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Bien, así me gusta. Que sepas cuál es tu lugar. Considera que no he sido demasiado dura contigo. Ahora, coge tus 4 cosas y lárgate de mi casa. Vamos, desaparece de mi vista. La señora Torres agitó la mano como si espantara algo sucio. Me iré, respondí. Pero antes de irme, hay un par de cosas que quiero decirle. ¿Qué más tienes que decir? Si es por dinero, no pienses que te daré un céntimo. Ya has vivido bastante de gorra estos 5 años. Inmediatamente cortó mis palabras, temiendo que pidiera una parte de los bienes. Sonreí con amargura, una sonrisa cargada de desdén. No se preocupe. No quiero ni un euro de esta casa. Solo quiero recuperar lo que originalmente era mío. Sin esperar su respuesta, me dirigí en silencio hacia la habitación donde guardaban los recuerdos familiares. Junto a la foto de mi difunto suegro, había una pequeña caja de madera finamente tallada. Era la caja que había contenido la herencia que vendí para financiar los estudios de Javier. Después de vender las joyas, no tiré la caja. La dejé aquí, como una disculpa y una despedida a mi difunta madre. Con calma tomé la caja y soplé la fina capa de polvo que la cubría. Primero, dije con voz clara, esto es un recuerdo de mi madre. En su día, vendí todo lo que había dentro por el bien del señor Javier. Ahora que nuestro vínculo ha terminado, me llevo esto, como si me llevara conmigo el espíritu de mi madre. La señora Torres torció el gesto. ¿Y para qué quieres una caja vacía? Solo ocupa espacio. Sin decir nada, entré en el que fue nuestro dormitorio. Me acerqué al tocador y cogí un pequeño marco. En la foto, Javier y yo sonreíamos radiantes el día de nuestra boda. Saqué la foto, la arrugué y la tiré a la papelera. Luego, saqué de mi cartera mi anillo de bodas, el que Javier me había dado junto con sus firmes promesas. Lo dejé justo al lado de los papeles del divorcio. Y segundo, le devuelvo a su hijo y este anillo. A partir de este momento, todas las deudas y favores entre esta familia y yo quedan saldados. Tras decir esto, me di la vuelta.
arrastrando una pequeña maleta que solo contenía algo de ropa vieja y la caja de recuerdos. La señora Torres estaba atónita ante mis acciones. Probablemente esperaba que gritara, pataleara y suplicara. No se imaginaba que pudiera marcharme con tanta calma y determinación. Dígale una cosa a Javier, le espeté fríamente antes de salir por la puerta, sin un ápice de nostalgia, que la Valeria que él conocía ha muerto hoy. Dejé atrás 5 años de infierno, un marido traidor y una suegra malvada. La luz del sol de mediodía me deslumbró y tuve que entrecerrar los ojos. Por primera vez en 5 años, sentí que respiraba el aire de la libertad. Pero la libertad venía acompañada de una profunda desorientación. No sabía a dónde ir. Mis padres habían fallecido en un accidente de tráfico 6 años atrás, y la casa familiar había quedado abandonada desde entonces. Era el único lugar en el que podía pensar. Tomé un autobús y tras un largo viaje, regresé al pueblo donde crecí. De pie frente a la vieja casa, sentí una opresión en el pecho. La verja de hierro estaba oxidada, la cerradura cubierta de telarañas, las tejas verdosas por el musgo, y las paredes encaladas, amarillentas y manchadas por el paso del tiempo. El pequeño jardín que mi madre siempre cuidaba con esmero ahora era un mar de malas hierbas. Este lugar, que una vez fue un hogar cálido y lleno de risas, ahora no era más que una ruina silenciosa. Con esfuerzo, abrí la puerta atascada. Un olor a humedad y moho me golpeó. Todos los muebles del interior estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo. Dejé la maleta y me dejé caer en el suelo frío. Las 4 paredes silenciosas parecían observarme. La soledad y el dolor que había reprimido desde la mañana finalmente estallaron. Hundí la cabeza entre las rodillas y empecé a sollozar. Lloré por mi madre, por mi padre, por mis 5 años de juventud pisoteados y por mí misma, abandonada y sola en el mundo. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando el atardecer tiñó el cielo de tonos violáceos, me levanté lentamente. Contemplé la casa de nuevo. Aunque estaba en ruinas, era el único lugar que albergaba mis buenos recuerdos, el único lugar al que pertenecía. No me derrumbaría. Les prometí a mis padres que saldría adelante, que viviría bien. Esta partida no es un final, es un comienzo. Yo, Valeria, aquí mismo, sobre las cenizas del pasado, empezaré mi vida de nuevo, desde cero. En medio de las cenizas del pasado, una vez que se secaron las lágrimas por todo el dolor y la pérdida, supe que tenía que levantarme. No podía decepcionar a mis padres en el cielo. Y un día, mientras ordenaba aquella casa llena de recuerdos, encontré por casualidad un tesoro olvidado, una herencia que iluminaría un nuevo camino, un nuevo futuro para mi vida oscura. Los primeros días, mi única tarea fue limpiar. La casa había estado abandonada demasiado tiempo y todo estaba cubierto por el espeso polvo del tiempo. Empecé por el salón. Cada mesa, cada silla que limpiaba, cada objeto que tocaba, evocaba un torrente de recuerdos. Aquel era el sillón donde mi padre leía el periódico cada mañana. Aquel era el juego de té favorito de mi madre. Trabajaba sola, llorando y sonriendo a la vez. Ordenar la casa era como ordenar mi propia mente, un proceso de enfrentarme al pasado para poder avanzar. La tarea más difícil fue limpiar el viejo desván donde mi padre guardaba los trastos. Estaba húmedo, oscuro y lleno de telarañas. Mientras ordenaba una pila de periódicos viejos, tropecé y tiré accidentalmente un pequeño arcón de madera que estaba en el rincón más alejado. No estaba cerrado con llave, y la tapa se abrió, derramando su contenido por el suelo. No eran ropas viejas ni objetos sin valor. Eran docenas de cuadernos con tapas de cuero descolorido. El papel de dentro estaba amarillento por el tiempo. Por curiosidad, cogí uno. La escritura estaba un poco desvaída, pero la reconocí al instante. Era de mi abuelo. El abuelo al que solo conocía por las historias de mi padre y por fotografías en blanco y negro. En su época, mi abuelo había sido un famoso maestro perfumista en la región. Decían que tenía un olfato excepcionalmente agudo y unas manos capaces de crear fragancias que cautivaban a la gente. Mi padre solía contar que algunas de las creaciones de mi abuelo, a base de inciensos, hierbas y perfumes, habían sido incluso obsequiadas a la aristocracia. Pero con el cambio de los tiempos, la artesanía fue decayendo y mi abuelo falleció sin un heredero. Mi padre no tenía el mismo talento ni la paciencia, así que eligió ser carpintero. Pasé las páginas de los cuadernos una a una. Estaban llenos de anotaciones meticulosas, fórmulas, proporciones y dibujos de todo tipo de hierbas y plantas. Mi abuelo había registrado con detalle desde cómo seleccionar la madera de agar hasta cómo elaborar incienso, o cómo destilar aceites esenciales de flores como el jazmín, el nenúfar o la magnolia. Había secretos para crear capas complejas de aromas, a veces claros y nobles, a veces intensos y seductores.
Mientras leía sus escritos, sentí que me transportaba a otro mundo, un mundo de fragancias, de sutileza y de una pasión arrolladora. Me senté en aquel desván, ajena al paso del tiempo, devorando cada cuaderno, y mientras leía las descripciones de los aromas, ocurrió algo milagroso. Fue como si mi sentido del olfato despertara, mi talento latente para las fragancias, heredado de mi abuelo pero enterrado bajo el peso de las dificultades y la opresión de mi vida de casada, resurgía ahora con fuerza. Recordé que de niña me encantaba jugar en el jardín de hierbas de mi abuela. Podía distinguir con los ojos cerrados el olor de la lavanda, del romero o de las hojas de naranjo. Mi padre solía decir que había salido a mi abuelo, que tenía una nariz muy fina, pero al crecer estudié farmacia, una carrera que exigía precisión y lógica, y aquel talento artístico se fue olvidando. Ahora, con los cuadernos de mi abuelo en mis manos, me di cuenta de que esa era mi verdadera esencia, mi verdadera pasión. Dentro del arcón no solo había cuadernos, en el fondo había una pequeña caja de madera de sándalo. Al abrirla, una fragancia suave y nítida inundó el desván. El aroma de los recuerdos. Era el mismo aroma del abanico que siempre usaba mi abuela, el que impregnaba la ropa de mi madre cuando salía de la habitación donde guardaba sus tesoros. El aroma de un hogar en paz. Dentro de la caja solo había un pequeño trozo de madera de agar, oscurecido por el tiempo, y un frasquito de cristal con un líquido espeso de color ámbar. Supe que era la última creación de mi abuelo, la quinta esencia de toda una vida. Desde ese día, mi vida tuvo un propósito. Dejé de sumergirme en el dolor del pasado. Dediqué todo mi tiempo a estudiar los cuadernos de mi abuelo. La vieja y desolada casa de mis padres se convirtió en mi pequeño laboratorio. Con el poco dinero que me quedaba, compré un equipo de destilación sencillo y las hierbas y plantas descritas en los libros. Empecé a experimentar con las fórmulas más simples. El trabajo no fue nada fácil. Fracasé innumerables veces. A veces, arruinaba una tanda entera de un aceite esencial precioso. Otras, el aroma resultante no se parecía en nada a la descripción de mi abuelo, pero no me desanimé. Cada vez que fallaba tomaba notas meticulosas, buscaba la causa y volvía a empezar desde cero. Era como si la figura de mi abuelo, a quien nunca conocí, fuera un maestro invisible que me infundía fuerza y paciencia. Sentía que, a través de sus escritos, dialogaba con él, recibiendo su guía y sus enseñanzas. Y después de casi medio año de dedicación absoluta, finalmente lo conseguí. Logré recrear una de las fórmulas de perfume de hierbas más sencillas de mi abuelo. El día que la primera gota de perfume fue destilada con éxito, liberando una fragancia cristalina de nenúfar y sándalo, rompí a llorar. Eran lágrimas de felicidad y de orgullo. No solo había recreado una fórmula, había recuperado el alma de mi familia y, lo más importante, me había recuperado a mí misma. Sé que esto es solo el principio. El camino que tengo por delante será largo y arduo, pero ya no tengo miedo. En mis manos tengo un legado invaluable, una pasión ardiente y una voluntad inquebrantable. El aroma de los recuerdos no solo ha curado las heridas de mi corazón, sino que también ha abierto una puerta hacia un futuro donde yo misma escribiré la historia de mi vida. Reconstruiré el legado de mi abuelo y llevaré estas maravillosas fragancias a todo el mundo. Esa es la mejor manera de honrar a mis abuelos y a mis padres, y también la forma de demostrar mi propio valor. Tras casi medio año inmersa en mi trabajo en la vieja casa, logré recrear con éxito varias fórmulas de fragancias sencillas. La casa ya no olía a moho, sino que siempre estaba impregnada de un aroma sutil y agradable, pero la cruda realidad me devolvió a la tierra. El dinero se me estaba acabando. Los pocos ahorros que me quedaban tras dejar a mi familia política se habían ido en comida modesta y en los materiales para mis experimentos fallidos. Supe que no podía seguir encerrada en casa, viviendo entre sueños y aromas. Necesitaba ganar dinero, necesitaba mantenerme. Pero, ¿qué podía hacer? Sin dinero, sin contactos, abrir una tienda o un taller era impensable. Entonces, una idea cruzó mi mente. Decidí empezar de la manera más humilde y cercana, de la misma forma que lo hizo mi abuelo en su día, con un pequeño puesto en un mercado. Decidí no crear productos de perfumería caros e inaccesibles. En su lugar, me centré en productos pequeños, bonitos y cercanos a la vida cotidiana. Saquitos aromáticos con flores secas y hierbas, pequeñas tablillas de madera de cedro para los armarios y frascos de aceite esencial en formato roll-on, fáciles de llevar. Con unas viejas tablas de madera del taller de mi padre, construí yo misma un pequeño puesto plegable. Usé el último trozo de seda blanca de mi madre para cubrirlo, dándole un toque puro y elegante. En un pequeño cartel de madera, escribí con esmero el nombre de mi marca. Calma. Quería que ese nombre lo dijera todo. La calma del alma, la delicadeza de una fragancia,
y el silencio de una persona que ha superado muchas tormentas. El lugar que elegí fue un rincón en un bullicioso mercado de artesanía de Madrid. Era un lugar ruidoso y vibrante, lleno de gente comprando y vendiendo. Escogí un rincón apartado, a la sombra de un gran árbol. No quería llamar la atención, solo vender mis productos en silencio. El primer día, monté mi puesto a primera hora. A mi alrededor, todo era un clamor de vendedores y regateos. Mi puesto, en cambio, permanecía en un silencio extraño y solitario. La gente que pasaba miraba con curiosidad mis saquitos y frascos, pero seguía de largo. Probablemente pensaban que, en un mercado ruidoso, ¿quién tendría ánimo para disfrutar de una fragancia delicada? La vendedora de al lado me dijo con un chasquido de lengua: «Chica, ¿quién te va a comprar estas cositas aquí? Tienes que ir a los grandes almacenes del centro, donde compra la gente con dinero». Yo solo sonreí y le di las gracias, pero no me desanimé. Creía que una fragancia auténtica tiene poder por sí misma, que encontraría a las almas afines. Simplemente me senté en silencio, sin llamar a los clientes ni insistir. Solo encendí una pequeña varilla de incienso, dejando que el humo blanco y fino esparciera un aroma suave por el aire. El primer día no vendí nada, tampoco el segundo ni el tercero. El dinero en mi bolsillo menguaba cada día. Hubo momentos en que quise rendirme, pero el recuerdo de mi abuelo, de mis padres, y la promesa que me había hecho a mí misma me dieron fuerzas para continuar. Persistí, montando mi puesto cada día, y finalmente, el milagro comenzó a suceder. Algunas personas, cansadas del bullicio, se acercaron a descansar bajo la sombra de mi árbol. Se sentaron y, sin darse cuenta, se sintieron atraídos por el humo del incienso y la sutil fragancia. Empezaron a preguntar con curiosidad. Con calma, les expliqué las propiedades de cada hierba y la historia detrás de cada producto. Algunas personas compraron un pequeño saquito aromático para probar. Al día siguiente volvieron. Me dijeron que habían colgado el saquito en la cabecera de la cama y habían dormido mucho mejor. Compraron algunos productos más para regalar a sus familiares. Y así, el boca a boca empezó a funcionar. Mi humilde puesto Calma comenzó a tener sus primeros clientes habituales. Y entonces, una tarde, apareció el cliente que cambiaría mi vida. Ese día, el mercado estaba tan ruidoso como de costumbre. Mientras releía los cuadernos de mi abuelo, una figura alta y elegantemente vestida se detuvo de repente frente a mi puesto. Era un hombre de unos 60 años. Vestía un traje impecable, su cabello era canoso, pero su porte era distinguido y lleno de vitalidad. Detrás de él, un joven asistente llevaba un maletín. Su aparición en un mercado tan popular atrajo no pocas miradas curiosas. El hombre no miró los productos que tenía expuestos. Simplemente se quedó quieto, con los ojos cerrados, e inspiró profundamente, como si intentara percibir algo. Luego, abrió los ojos y me miró directamente. Su mirada estaba llena de sorpresa y escrutinio. «Este aroma», dijo. Su voz era grave y potente. «Es incienso». «Pero, ¿por qué percibo la claridad del nenúfar y la calidez del sándalo al mismo tiempo? Señorita, ¿cómo ha conseguido esta combinación?» Me quedé helada. Era la primera persona que no preguntaba el precio, sino la composición del aroma. Supe de inmediato que no era un cliente cualquiera. Me levanté e hice una respetuosa inclinación de cabeza. «Señor, esta es una fórmula familiar, un legado de mi abuelo». Él enseñaba que, aunque el incienso de agar es noble, su energía es demasiado intensa. Por eso, debe armonizarse con la pureza del nenúfar y guiarse con la calidez del sándalo. Solo así la fragancia adquiere profundidad y elegancia. Al escuchar mis palabras, los ojos del empresario brillaron aún más. Cogió un trozo de madera aromática del puesto y se lo acercó a la nariz. «Exacto. Aquí está el alma de la vieja España. ¿Cuánto tiempo sin oler una fragancia tan auténtica? Hoy en día, los perfumes caros de Francia o Italia, por muy bien que huelan, son solo una fachada, no tienen alma. Pero su fragancia, señorita, tiene una historia, una profundidad cultural». Me miró a mí, vestida de forma humilde y sencilla, pero con una confianza y una pasión ardiente en los ojos. «Su talento», dijo con un tono de respeto, «no debería estar enterrado en un rincón de este mercado ruidoso». Sacó de su bolsillo una tarjeta de visita de papel de alta calidad y me la entregó. «Soy Ricardo Vargas, presidente del grupo TL. Estoy muy interesado en sus productos. Cuando esté lista, póngase en contacto conmigo. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Dicho esto, asintió con la cabeza y se marchó con su asistente. Me quedé allí, aturdida, sosteniendo la tarjeta de visita que aún conservaba su calor. Miré la tarjeta y luego seguí con la vista a la espalda de aquel hombre providencial. Una emoción intensa surgió en mi interior. Supe que la puerta del destino se acababa de abrir de par en par ante mis ojos.
La tarjeta que me entregó aquel día no era una simple promesa. Era la llave dorada que abriría una puerta completamente nueva en mi vida, la llave que me llevaría de ser una vendedora ambulante al vasto y desafiante mundo de los negocios. Tras aquel encuentro inesperado, pasé varias noches en vela, debatiéndome. Por un lado, sentía miedo e inseguridad. ¿Cómo podía yo, una simple vendedora de mercado, atreverme a soñar con una colaboración con el presidente de una gran corporación? Su mundo y el mío estaban a años luz de distancia. Pero entonces, el recuerdo de los viejos cuadernos de mi abuelo y el sueño de reconstruir el legado familiar resurgieron con fuerza. Sabía que esta era una oportunidad única en la vida. Si la dejaba pasar, mi marca, Calma, podría quedarse para siempre como un pequeño puesto a la sombra de un árbol. Tomé una decisión. Tenía que aprovechar esta oportunidad. Reuniendo todo mi valor, marqué el número de teléfono de la tarjeta. Al otro lado de la línea, escuché la voz grave y potente del señor Ricardo Vargas. Cuando me presenté como la joven de las fragancias del mercado, me reconoció al instante. Lejos de mostrarse ocupado o distante, fue extremadamente amable y concertó una cita para el día siguiente en su oficina. Por primera vez en mi vida pisé el rascacielos que albergaba la sede del grupo TL. Todo era abrumador. El vestíbulo de mármol pulido, los empleados con uniformes elegantes moviéndose a toda prisa. Yo, con mi ropa sencilla, me sentía fuera de lugar. Pero cuando volví a encontrarme con el señor Vargas en su espacioso despacho, todos mis miedos se desvanecieron. Me recibió no como un presidente, sino como un mentor, como un amigo que ignora las diferencias de edad. No empezó hablando de inversiones. En su lugar, pasó toda la mañana escuchando mi historia. Le conté todo sobre mi pasado, el legado de mi abuelo y las dificultades que estaba atravesando. El señor Vargas escuchó con suma atención, y en sus ojos vi claramente empatía y admiración. «Señorita», dijo cuando terminé, «usted posee algo mucho más valioso que el oro. Una historia, un legado y una fuerza de voluntad extraordinaria. Pero el talento y la pasión no son suficientes. Para sobrevivir en el mundo de los negocios, necesita conocimientos y una estrategia sistemática». Y entonces, me hizo una propuesta que jamás habría esperado. No solo invertiría dinero, sino también su tiempo y su dedicación para guiarme personalmente. «Yo seré su primer maestro en este camino empresarial», dijo. «Le enseñaré todo lo que sé, desde la gestión financiera y la construcción de una marca hasta el arte de la negociación. A cambio, solo le pido que me prometa una cosa, que nunca perderá la esencia y el alma que pone en cada uno de sus productos». No pude contener las lágrimas. Había encontrado a un benefactor, a un gran maestro dispuesto a ayudarme sin condiciones. Incliné la cabeza y lo acepté como mi mentor. Así comenzó un nuevo viaje de aprendizaje. Dejé de sentarme en mi rincón del mercado. El señor Vargas invirtió en un pequeño taller para mí, equipado con modernos aparatos de destilación. También envió a los mejores expertos del grupo para que me ayudaran, pero no me dejó centrarme únicamente en la producción. Me obligó a estudiar. Cada día, después de trabajar en el taller, iba a su oficina. Me enseñó a leer informes financieros, a analizar el mercado, me dio docenas de libros sobre marketing y creación de marca, y me pidió que los leyera todos y le explicara lo que había entendido. También me llevaba a reuniones importantes con socios para que aprendiera cómo se negocia y se cierran tratos. Fue una época muy dura. La cantidad de conocimientos nuevos y vastos a veces me abrumaba, pero nunca me rendí. Sabía que estas eran lecciones valiosas que ninguna universidad podría enseñarme. Bajo la tutela del señor Vargas me transformé. De ser una joven que solo sabía de aromas y hierbas, poco a poco empecé a pensar como una empresaria. Aprendí a mirar a largo plazo, a elaborar un plan de negocio sistemático. Ya no solo pensaba en crear un buen producto, sino en cómo hacerlo llegar a los clientes adecuados, en cómo hacer que la historia detrás de la marca Calma llegara al corazón de la gente. El señor Vargas no solo fue un maestro, sino también una figura paterna. Se preocupó por mi vida personal y llenó el vacío de afecto familiar que sentía. Me habló de su único hijo, Mateo, que estaba estudiando en el extranjero y pronto volvería para hacerse cargo del negocio familiar. Me dijo que yo le recordaba mucho a su difunta esposa, que también era una mujer amable pero muy fuerte y decidida. Nuestro vínculo se fue fortaleciendo día a día. Dejó de ser una relación entre inversor y emprendedora para convertirse en un verdadero afecto familiar. A su amparo recuperé la fe en la vida y en las personas. Supe que ya no estaba sola en este viaje. Y ahora, la semilla llamada Calma, que había albergado durante tanto tiempo, estaba finalmente lista para germinar y crecer hacia la luz. Tras casi 2 años de aprendizaje constante, el señor Vargas me dijo que, por muy valiosos que fueran los conocimientos de los libros y la experiencia de otros,
no dejaban de ser teoría. Había llegado el momento de que me lanzara al ruedo y me enfrentara a las turbulentas olas del mundo empresarial. El maestro te ha dado la caña y te ha enseñado a pescar, dijo. Ahora te toca a ti salir al mar y pescar tus propios peces. Con su aliento y apoyo tomé la audaz decisión de fundar Perfumes Calma S.L. El nombre Calma, que había ideado sentada en mi rincón del mercado, adquiría ahora personalidad jurídica, marcando un comienzo oficial, profesional y lleno de orgullo. Al principio mi empresa era una microempresa, con la oficina instalada en la casa reformada de mis padres y un taller de apenas unas decenas de metros cuadrados. Aparte de mí, solo tenía 3 empleadas, jóvenes del pueblo a las que contraté para ayudar con las tareas más sencillas. Pero pequeño no significaba débil. Con los conocimientos adquiridos tracé un camino claro para Calma. No competiría con las marcas industriales en producción masiva y precios bajos. Elegí mi propio camino, el nicho de mercado. Productos de perfumería de alta gama, con ingredientes naturales, impregnados de la cultura y la historia de España. El primer producto que decidí lanzar al mercado no fue un perfume, sino una línea de aromaterapia para hoteles y spas de lujo. Me di cuenta de que estos establecimientos tenían una gran necesidad de crear espacios únicos, relajantes y sofisticados para sus clientes. Sin embargo, la mayoría de los productos que utilizaban eran importados, olían bien pero eran genéricos y carecían de personalidad. Ahí estaba la oportunidad para Calma. Dediqué meses a investigar y desarrollar esta línea de productos. No me basé únicamente en las fórmulas de mi abuelo. Combiné mis conocimientos de farmacia para crear aromas que no solo olieran bien, sino que tuvieran efectos terapéuticos reales. Reducir el estrés, inducir el sueño, purificar el aire. Viajé personalmente a rincones remotos del país en busca de materias primas puras y limpias. Cada gota de aceite esencial, cada varilla de incienso de Calma, era el resultado de un cuidado meticuloso, de una pasión y de la historia cultural que había detrás. Una vez que tuve los productos, el mayor desafío fue hacerlos llegar a los clientes. Los hoteles de 5 estrellas y los resorts de lujo tenían estándares muy estrictos y solían confiar únicamente en marcas internacionales de renombre. Una marca nueva como Calma apenas tenía oportunidad de acercarse. Envié docenas de correos electrónicos y realicé cientos de llamadas a sus departamentos de compras, pero solo recibí silencio o amables negativas. Sin desanimarme recordé las enseñanzas del señor Vargas. Si no puedes entrar por la puerta principal, busca otro camino. Decidí acercarme a ellos no como vendedora, sino como experta. Preparé una presentación muy detallada sobre el arte de crear ambientes a través del aroma y su importancia para mejorar la experiencia del cliente de lujo. Envié esta presentación a los directores generales y de marketing de los hoteles más importantes, no para venderles un producto, sino para compartir conocimientos. Y esta estrategia funcionó. La profesionalidad y la profundidad de mis escritos llamaron su atención. Varios mostraron interés y propusieron una reunión para hablar más a fondo. Esa era la oportunidad que había estado esperando. En esas reuniones no llevé muestras de productos, solo llevé mi historia. Les hablé del legado de mi abuelo, de la filosofía de Calma, de cómo un aroma puede evocar recuerdos, despertar emociones y dejar una impresión imborrable en la mente de un cliente. Toqué su fibra sensible. Y finalmente, conseguí mi primer contrato. Fue un contrato de exclusividad para suministrar toda la línea de productos de aromaterapia a un famoso resort de 6 estrellas en las Islas Canarias. A partir de ese primer éxito, la reputación de Calma comenzó a extenderse en el sector de los servicios de lujo. Otros hoteles y spas empezaron a buscarme por iniciativa propia. No solo querían comprar productos, querían que les asesorara y diseñara una fragancia exclusiva que representara la identidad de su marca. Mi empresa empezó a crecer a un ritmo vertiginoso. Del pequeño taller pasamos a una moderna fábrica que cumplía con los estándares internacionales. El número de empleados aumentaba día a día, y la marca Calma dejó de ser una desconocida. Se convirtió en un símbolo de lujo, sofisticación y clase. Los medios de comunicación empezaron a escribir sobre mí. Me llamaron la reina de los aromas, la persona que había resucitado y elevado toda una industria artesanal tradicional. Ya no era la Valeria del rincón del mercado. Era una empresaria de éxito, una mujer que se había levantado por sus propios medios. Pero en el fondo de mi corazón, seguía agradecida por aquellos tiempos difíciles. Todavía conservo con cariño, en un rincón de mi oficina, aquel puesto de madera plegable y el cartel de Calma. Es un recordatorio para que, por muy alto que vuele, nunca olvide de dónde vengo. Mi éxito no se debió solo al talento o a la suerte. Fue el resultado del sacrificio de quienes me precedieron, de la guía de mis benefactores y de mi propia voluntad de no rendirme jamás ante el destino.
Y sé que el viaje de calma, y el de mi propia vida, todavía tiene un largo camino por delante. De ser una mujer abandonada y sin nada, me había convertido en una empresaria de éxito, fuerte e independiente. Había recuperado mi valor, mi confianza, pero, queridos espectadores, por muy exitosa que sea una en los negocios, en el fondo del corazón de una mujer, siempre hay un espacio vacío, un anhelo de tener un hombro en el que apoyarse, de un amor verdadero. Después de mi amargo primer matrimonio pensé que la puerta del amor se había cerrado para siempre. Pero un día, el destino me trajo un nuevo encuentro. Un encuentro que volvería a cambiar mi vida por completo. Habían pasado casi 3 años desde el nacimiento de Calma. Mi empresa crecía día a día, y yo me había convertido en un rostro conocido en mi sector, invitada con frecuencia a grandes eventos y seminarios. Al principio dudaba, pero me di cuenta de que eran buenas oportunidades para aprender y ampliar mi red de contactos. Mi mentor y padre adoptivo, el señor Vargas, siempre me animaba a salir de mi zona de confort y a relacionarme con confianza con el mundo exterior. Y el encuentro fatídico ocurrió en uno de esos eventos. Era una cena benéfica de gala que reunía a cientos de los empresarios más exitosos de la ciudad. Yo asistía como patrocinadora. Aquella noche, llevaba un vestido de seda de color jade. Era un diseño sencillo pero exquisito, y llevaba el pelo recogido en un moño elegante. Apenas me maquillé, destacando solo unos labios de un rojo intenso, y por supuesto unas gotas de la fragancia insignia de Calma. Estaba sola en un rincón de la sala, observando tranquilamente a la gente. Nunca he tenido la costumbre de mezclarme en grupos ruidosos. De repente, una voz grave y refinada sonó a mi lado. «Disculpe, ¿es usted la señorita Valeria, la fundadora de la marca Calma?» Me di la vuelta y me encontré ante un hombre muy atractivo. Era alto, vestía un traje perfectamente entallado, su rostro era masculino y anguloso, y tenía unos ojos especialmente profundos, inteligentes y cálidos. Me sorprendió un poco, pero asentí y sonreí. «Sí, soy yo, encantada». El hombre sonrió ampliamente, y su sonrisa pareció iluminar el espacio a su alrededor. «Soy Mateo Vargas. Acabo de regresar del extranjero. La verdad es que he oído hablar mucho de usted y de la marca Calma. Estoy profundamente impresionado por su filosofía empresarial y la profundidad de sus productos». Mateo Vargas. Ese nombre me sonaba increíblemente familiar. De repente, lo recordé. ¿No era ese el nombre del único hijo del que siempre hablaba el señor Vargas? El hijo en el que tenía puestas tantas esperanzas, el que heredaría todo el imperio del Grupo TL. ¿Es usted el hijo del señor Ricardo Vargas?, pregunté sin pensar. Esta vez, fue Mateo quien se sorprendió. ¿Cómo conoce a mi padre? Sonreí. El señor Vargas no es solo mi inversor, sino también mi mentor y mi benefactor. Me ayudó muchísimo cuando empecé mi negocio. Al oír esto, la mirada de Mateo se volvió de repente más cercana y cálida. Así que somos casi familia. Río. Mi padre me había hablado de una joven con una voluntad extraordinaria y un talento especial, pero no me dijo que fuera tan joven y hermosa. Me sonrojé ligeramente ante su cumplido. Aquella noche, hablamos durante mucho tiempo. Mateo era diferente a otros empresarios que había conocido. No hablaba de cifras ni de acuerdos multimillonarios. Hablaba de arte, de cultura, y de sus experiencias viajando por el mundo. Me habló de los museos que había visitado, de las fragancias únicas de cada región por la que había pasado. Tenía un conocimiento profundo y un alma muy sensible. Dijo que entendía por qué su padre había decidido invertir en Calma. Porque sus productos no son meras mercancías, dijo, son obras de arte, contienen el alma de una cultura. La conversación con Mateo me produjo una sensación muy especial, una sensación de afinidad que nunca antes había encontrado en nadie, incluido mi exmarido. Por primera vez, alguien entendía de verdad el valor esencial que yo intentaba infundir en mis productos. Su alma. De vuelta a casa esa noche mi corazón estaba extrañamente agitado. En los días siguientes, Mateo empezó a contactarme activamente. No me invitaba a restaurantes de lujo, sino a tranquilas librerías café, a teterías tradicionales o a exposiciones de arte. Decía que quería conocer a la verdadera Valeria, no a la empresaria. Cuanto más nos veíamos, más cualidades valiosas descubría en él. Era inteligente y decidido en los negocios, pero en la vida cotidiana era extremadamente cálido y sincero. Sabía escuchar y respetaba mi pasado. Cuando le hablé de mi doloroso primer matrimonio, no me juzgó en absoluto. Simplemente me cogió la mano y dijo, «Has debido de sufrir mucho. A partir de ahora, yo te protegeré». Y volví a abrir mi corazón. Comprendí que, por muy triste que fuera mi pasado, no podía definir quién era yo en el presente. Merecía ser feliz. Merecía un amor pleno,
Nuestro amor llegó de forma natural y suave, como el aroma de calma. Con él, recuperé la serenidad, la sensación de ser yo misma, de ser respetada y comprendida. El señor Vargas se alegró enormemente al enterarse de nuestra relación. Dijo que hacía mucho tiempo que me consideraba una hija y que no había nada que le hiciera más feliz que ver juntos a las dos personas que más quería en el mundo. Un año después, en una romántica tarde en la playa, Mateo se arrodilló y me pidió que me casara con él. El anillo que sostenía en su mano no era un diamante caro, sino un anillo de madera de sándalo que él mismo había diseñado, con una pequeña perla engastada en el centro. Me dijo: el sándalo simboliza tu fuerza y tu entereza, y la perla son las lágrimas que derramaste, pero que ahora se han convertido en una joya. Permíteme cuidar de esta joya preciosa contigo, Valeria. Llorando de felicidad, asentí. Esta vez, no era una elección basada en el sacrificio o la espera, sino una decisión que nacía de mi corazón. Había encontrado mi refugio, mi calma. Estaba a punto de convertirme en la nuera del presidente del grupo TL. Un nuevo estatus, una nueva vida. Y nunca imaginé que eso me llevaría a enfrentarme a los fantasmas del pasado. Esa noche en la playa, la pedida de mano de Mateo con aquel anillo cargado de significado, se convirtió en uno de los momentos más hermosos de mi vida. Asentí, no con el impulso de la juventud, sino con la madurez y la emoción de una mujer que ha superado muchas heridas. Sabía que este era el hombre en el que podía confiar, en el que podía apoyarme. Me amaba no por mi apariencia o mi estatus, sino por mi alma, por quien era, incluidas las cicatrices de mi pasado. Cuando le dimos la noticia al señor Vargas, no pudo ocultar su alegría. Nos abrazó a ambos con lágrimas en los ojos. Perfecto, absolutamente perfecto, dijo. El último y mayor deseo de este viejo por fin se ha cumplido. Veros a los dos, queriéndoos y felices. Ya puedo cerrar los ojos en paz. Al ver su sonrisa de satisfacción, sentí una calidez infinita en mi corazón. Después de la muerte de mis padres, era la primera vez que volvía a sentirme parte de una familia completa. El señor Vargas no era solo mi mentor. Se había convertido en un verdadero padre para mí, llenando todos mis vacíos emocionales. Nuestra boda se planeó poco después. A diferencia de mi primera boda, ostentosa pero vacía, esta fue increíblemente elegante, cálida y cuidada hasta el más mínimo detalle. Mateo dejó que yo me encargara de todo. Dijo que era mi día, y que quería que todo fuera exactamente como yo lo deseara. No elegí un salón de bodas lujoso. En su lugar celebramos la ceremonia en un exclusivo hotel rural en medio de un tranquilo bosque de pinos en Asturias. El espacio era rústico pero muy elegante, decorado únicamente con flores frescas y madera natural. Y por supuesto, el alma de la fiesta fue el aroma. Creé personalmente una fragancia especial para el día más importante de mi vida. La llamé Serenidad, una mezcla del aroma limpio de la camelia blanca, la calidez del sándalo y un toque dulce de vainilla. El aroma impregnaba todo el espacio, creando una sensación de confort y bienestar en los invitados. No hubo muchos invitados, apenas unas decenas, pero todos eran las personas más cercanas a nosotros. Los amigos que me apoyaron en los momentos difíciles, los socios que creyeron en calma desde el principio y, por supuesto, la familia de Mateo. Sus parientes eran completamente diferentes a mi antigua familia política. Fueron extremadamente amables y me acogieron con cariño. No me miraban juzgando mis orígenes, sino con admiración por ser una mujer talentosa que había construido su propio negocio. El día de la boda, llevé un vestido blanco diseñado especialmente para mí, por un buen amigo diseñador, con un sutil y elegante bordado. Cuando caminé del brazo de Mateo por un sendero cubierto de flores blancas, con la suave música y las bendiciones de todos, no pude contener las lágrimas. Pero esta vez, eran lágrimas de pura felicidad. Mateo me secó las lágrimas con ternura. «No llores, mi amor», susurró en mi oído. «A partir de hoy, no dejaré que derrames ni una sola lágrima de tristeza más». Después de la boda, me mudé oficialmente a la villa donde vivía la familia de Mateo. Era una mansión espaciosa en medio de un frondoso jardín, pero esta vez no entré como una nuera atemorizada, sino como una esposa y la verdadera dueña de la casa. Mi vida matrimonial con Mateo era increíblemente feliz. Era un marido maravilloso. Siempre me amaba, me respetaba y me apoyaba en todo. A pesar de estar ocupado dirigiendo un grupo empresarial gigantesco, siempre encontraba tiempo para la familia. Desayunábamos juntos, paseábamos por el jardín cada tarde, y compartíamos todas las alegrías y tristezas de la vida y el trabajo. Oficialmente, me convertí en la esposa del presidente. Ese título sonaba distante y prestigioso. Pero mi vida no cambió. No abandoné mi trabajo. La marca Calma seguía siendo mi creación, mi pasión, algo a lo que nunca podría renunciar. Mateo me apoyó totalmente en eso.
Utilizó sus contactos para ayudarme a expandir el mercado y llevar calma al escenario internacional. Decía que estaba orgulloso de tener una esposa tan talentosa e independiente como yo. Mi vida parecía un sueño hecho realidad. Tenía una carrera exitosa, un hombre que me adoraba y un suegro que me respetaba. Había recuperado todo lo que había perdido y mucho más. El doloroso pasado con Javier y mi ex-suegra parecía haberse desvanecido en un recuerdo lejano y borroso. Casi había olvidado su existencia. Vivía en paz y tranquilidad, disfrutando plenamente de la felicidad que tanto merecía. Pensé que mi vida continuaría así de plácida. Pero, queridos espectadores, los hilos invisibles del destino, por muy lejos que vayamos, siempre acaban por arrastrarnos de vuelta al punto de partida. La calma y la felicidad de las que disfrutaba eran solo la quietud antes de una tormenta mayor que se avecinaba desde el pasado. Una tormenta que me enfrentaría, en la situación más irónica posible, con el mismo hombre que me abandonó sin piedad 5 años atrás. Mientras yo disfrutaba de mi felicidad y hacía crecer mi carrera, al otro lado del mundo, mi exmarido, Javier, también había seguido su camino. Con su inteligencia y cierta astucia, se graduó con honores y consiguió un puesto en una prestigiosa firma de arquitectura en Estados Unidos. Durante esos 5 años también había cosechado ciertos éxitos, acumulando capital y experiencia. Pero la ambición de Javier no se detenía ahí. Siempre se había considerado superior, y el estanque extranjero se le había quedado pequeño. Decidió regresar a España. Creía que con su título de máster internacional y su experiencia laboral en el extranjero, podría conseguir fácilmente un alto cargo y un sueldo astronómico en una de las grandes empresas del país. Quería volver como un triunfador, como un vencedor, para demostrar a todo el mundo que su decisión de abandonarme 5 años atrás había sido la correcta, y su objetivo no era otro que el Grupo TL, el principal grupo inmobiliario y de construcción de España, presidido por mi marido Mateo Vargas. Javier no tenía ni idea de esta conexión. Para él, TL era simplemente el escenario ideal para demostrar su talento y hacer realidad sus grandes ambiciones. Se presentó para un puesto de gran importancia, jefe del equipo de gestión de proyectos, directamente bajo el director general. Con un currículum brillante, una experiencia laboral impresionante y una presentación elocuente, Javier superó fácilmente las entrevistas con el Departamento de Recursos Humanos y los directivos de nivel inferior. Todos valoraron muy positivamente su capacidad. Su expediente llegó finalmente a la mesa de Mateo para su aprobación final. Aquella tarde, Mateo trajo el expediente de Javier a casa. Como era su costumbre de compartir conmigo los asuntos del día, me lo enseñó. «Mira esto, cariño», dijo. «Recursos Humanos acaba de seleccionar a un talento. El currículum de este tipo es impresionante. Podría ser una pieza clave en nuestro nuevo proyecto». Cogí el expediente de su mano y lo hojeé sin prestar demasiada atención. Pero en el momento en que vi la foto de carné de la primera página y el nombre impreso en negrita debajo, Javier, todo mi cuerpo se congeló. Se me cortó la respiración. Era él, no había duda. A pesar de algunas arrugas del tiempo, su mirada arrogante y su sonrisa de suficiencia eran inconfundibles. Mateo notó que mi semblante había cambiado de repente y preguntó preocupado. «¿Qué pasa, Valeria? ¿Conoces a este hombre?» Apenas logré recuperar la compostura y respiré hondo. Lo miré y asentí. «Sí». Mi voz temblaba ligeramente. «No solo lo conozco. Es mi exmarido». El aire en la habitación se volvió denso al instante. Mateo se quedó paralizado. Volvió a coger el expediente, mirando la foto, y luego a mí. Sus ojos estaban llenos de asombro. Conocía todo mi pasado, pero nunca había imaginado que aquel hombre traidor aparecería de una manera tan irónica justo delante de sus narices. Después de un momento de silencio, Mateo me cogió la mano. «¿Y ahora qué quieres hacer? Si no lo quieres aquí, este expediente desaparece ahora mismo». Vi la preocupación y el respeto en sus ojos, y sentí una oleada de calor. Negué con la cabeza. «No es necesario. Los negocios son los negocios, y los sentimientos son los sentimientos. Si de verdad tiene talento y es apto para el puesto, contrátalo. No quiero que mis asuntos personales afecten a los profesionales». Pero en el fondo de mi corazón, sabía que esa no era la única razón. Una extraña sensación crecía dentro de mí. No era odio ni rencor, era curiosidad. Quería ver cómo había cambiado en estos años. Y, lo que es más importante, quería ver su reacción cuando descubriera que la esposa sencilla que había abandonado era ahora la esposa del presidente, la dueña indirecta del lugar en el que tanto ansiaba entrar. El pasado había venido a buscarme, y esta vez, no iba a huir. Iba a enfrentarlo con una mentalidad completamente diferente.
Una semana después, el grupo TL organizó una gran cena de gala en un hotel de 5 estrellas para dar la bienvenida a los nuevos altos cargos, entre ellos, Javier. Era un evento importante donde los nuevos directivos se presentarían a la cúpula y a los jefes de otros departamentos. Supe que este era el escenario perfecto para nuestro fatídico encuentro. Aquella noche me preparé con mucho esmero. No elegí un vestido ostentoso ni complicado. En su lugar, opté por un vestido de seda de color azul noche, de diseño minimalista, que se ajustaba perfectamente a mi figura. Llevé el pelo recogido en un moño alto, dejando al descubierto mi cuello y unos delicados pendientes de perlas. Mi maquillaje era ligero, acentuando únicamente la profundidad de mis ojos y un labial rojo oscuro que denotaba autoridad. Y por supuesto no olvidé unas gotas de calma, mi perfume insignia. Quería aparecer no como la esposa del presidente, sino como una mujer independiente, segura de sí misma y con un aura propia. Cuando Mateo y yo entramos en el salón de fiestas del Brazo, todas las miradas se volvieron hacia nosotros. La suave música de fondo pareció bajar de volumen, reemplazada por un murmullo de susurros y admiración. Mateo, con su impecable traje negro, era siempre el centro de atención en cualquier evento. Y yo, la misteriosa esposa del presidente que rara vez aparecía en público, despertaba aún más la curiosidad de la gente. Saludamos a los invitados de honor y a los socios importantes. Yo sonreía y asentía con una actitud elegante y relajada. Mientras tanto, en otro rincón del salón, Javier estaba con los otros nuevos empleados. Tenía un aspecto increíblemente orgulloso y seguro. Vestía un traje de marca, sostenía una copa de vino y hablaba sin tapujos de su experiencia en el extranjero. Estaba disfrutando de la sensación de ser parte de una gran corporación, imaginando un futuro brillante para sí mismo. No tenía ni idea del terremoto que estaba a punto de sacudir su vida. Tras el discurso de bienvenida del director general, llegó por fin el momento más esperado. Era el turno del presidente, Mateo Vargas, de presentar personalmente a los nuevos altos cargos. Mateo me tomó de la mano y subimos juntos al pequeño escenario preparado en el centro. Las luces del escenario nos iluminaron. Mateo cogió el micrófono y su voz grave y potente resonó en la sala. Bienvenidos a todos a esta velada. En nombre del grupo TL, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes. Y hoy, con especial alegría, quiero presentarles a los nuevos talentos, aquellos que nos acompañarán para llevar el barco de TL a mares aún más grandes. Mateo fue presentando a cada uno, y finalmente, se detuvo en Javier, y este es el señor Javier, nuestro nuevo jefe del equipo de gestión de proyectos. Con sus muchos años de experiencia laboral en Estados Unidos, confiamos en que el señor Javier traerá un soplo de aire fresco y contribuirá de manera decisiva al éxito de nuestros futuros proyectos. Señor Javier, por favor, suba al escenario. Javier, con el pecho henchido y una sonrisa de satisfacción, subió al escenario con paso firme. Estrechó la mano de Mateo y se giró para saludar a todos. Estaba en la cima de su carrera, disfrutando de su momento de gloria. Y entonces Mateo se volvió hacia mí, sonrió y dijo: y aprovechando esta ocasión quiero presentarles a todos, especialmente a los nuevos miembros, a alguien muy importante para mí y para el grupo. Les presento a mi esposa, Valeria. Además de ser la esposa del presidente, es también la asesora estratégica principal de TL. En el instante en que Mateo terminó de hablar, en el instante en que se pronunció el nombre de Valeria, la sonrisa se congeló en el rostro de Javier. Se giró bruscamente para mirar a la mujer que estaba de pie junto al presidente, a solo unos pasos de él. Sus ojos se abrieron como platos, llenos de una incredulidad atónita. Me miró fijamente, desde el peinado hasta los ojos, pasando por el pequeño lunar junto a la comisura de los labios que una vez tanto le gustó. El tiempo pareció detenerse. El salón de fiestas seguía lleno de aplausos, pero en ese momento, en el mundo de Javier, todos los sonidos desaparecieron. Solo podía oír los latidos de su propio corazón, martillando en su pecho. ¿Cómo podía ser Valeria aquella mujer elegante, sofisticada y llena de aplomo que tenía delante? No podía ser la misma esposa sencilla y sumisa a la que había abandonado sin piedad con un papel de divorcio hacía años. Imposible. Tenía que haber un error. Recordó que el responsable de recursos humanos había mencionado que la esposa del presidente era también la dueña de una famosa marca de perfumes. Todas las piezas del rompecabezas que habían estado dispersas de repente encajaron en su mente, formando la verdad más cruel posible. El color desapareció por completo del rostro de Javier. Sus piernas temblaron y casi se desploma en el escenario. La copa de vino que sostenía en la mano se le cayó, rompiéndose en 1000 pedazos en el suelo con un sonido agudo que atrajo la atención de todos. Se quedó allí, congelado, con la boca abierta, simplemente mirándome con ojos de puro espanto.
La obra del destino había llegado a su clímax de la manera más cruel imaginable. El sueño americano del que tan orgulloso estaba, su brillante futuro, se había convertido en un instante en una broma de mal gusto. No había vuelto como un triunfador, sino para trabajar a las órdenes del nuevo marido de la esposa a la que había desechado. El escenario del éxito se había transformado en el escenario de la tragedia, y de ser un talento bienvenido, se había convertido en un instante en un pobre payaso a los ojos de todos. El agudo sonido del cristal rompiéndose pareció quebrar el protocolo de la fiesta. Todas las miradas curiosas y los susurros se dirigieron hacia Javier. Él permanecía allí, plantado como una estatua, con el rostro tan pálido como el de un muerto. Mi marido Mateo manejó la situación con gran profesionalidad. Hizo una señal al equipo de seguridad y al personal del evento para que limpiaran rápidamente el desorden. Luego, cogió el micrófono y dijo con una sonrisa: «Parece que nuestro señor Javier está tan emocionado que se le ha ido la mano con el vino. Por favor, continúen disfrutando de la fiesta». Pero todos sabían que no había sido por el vino. Mientras todos se quedaban perplejos, Javier pareció volver en sí. Sin decir una palabra, se dio la vuelta, bajó del escenario tambaleándose y salió corriendo del salón de fiestas como un fugitivo. Yo permanecí junto a Mateo. En mi corazón no había ni una pizca de regocijo, solo una extraña calma. La obra del destino, aunque cruel, había llegado a su fin. Mateo me apretó suavemente la mano, me miró con ojos llenos de amor y comprensión. Sabía cuánta fuerza había necesitado para soportar este momento. Esa noche y los días siguientes, Javier no se presentó en la empresa. Pidió una baja por motivos de salud. Yo sabía que no era una enfermedad física, sino mental. Necesitaba tiempo para digerir el tremendo shock que acababa de sufrir. Y también sabía que, sin duda, se lo contaría todo a su madre, la señora Pilar. Podía imaginar el horror y la rabia de ella al saber que la nuera sencilla a la que había echado sin piedad era ahora la esposa del presidente y la jefa indirecta de su hijo. Y, tal como esperaba, no se quedaron de brazos cruzados. Una semana después, Javier volvió al trabajo. Tenía un aspecto demacrado y exhausto. Su anterior aire de confianza y arrogancia había desaparecido por completo, reemplazado por una mirada compleja, una mezcla de miedo, arrepentimiento y un toque de resentimiento. Intentó acercarse a mí deliberadamente. Me esperaba en los pasillos, en el aparcamiento, buscando una oportunidad para hablar conmigo en privado. Pero no le di ni una sola oportunidad. Cada vez que lo veía a lo lejos, cambiaba de dirección. Cuando era inevitable cruzarme con él, pasaba a su lado como si fuera invisible, sin una mirada, sin un saludo. Le di instrucciones claras a mi secretaria. Cualquier asunto relacionado con el jefe de equipo Javier debe ser reportado por correo electrónico o tratado directamente con el director general. No tengo tiempo para asuntos menores. Mi actitud fría y distante, el trato estrictamente profesional de jefa a subordinado, era una tortura para Javier. Era un insulto más doloroso que cualquier reprimenda. Le demostraba que, a mis ojos, él ya no era nada. Ni un exmarido, ni un conocido, ni siquiera un rival digno de mi atención. Era simplemente un empleado, uno más entre los miles de empleados del grupo. Al no poder acercarse a mí, cambiaron de plan. La indomable señora Pilar decidió tomar cartas en el asunto. Una tarde, mi secretaria me informó de que una señora llamada Pilar quería verme, diciendo que era familiar de un empleado, Javier. Al oír ese nombre, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Así que, después de todo, no podía quedarse quieta. Dígale que estoy ocupada en una reunión. Si es urgente, que pida una cita para la semana que viene. Pero ella no se fue. Montó una escena en la recepción de calma. Gritaba que era mi ex-suegra y que tenía asuntos familiares importantes que discutir conmigo. Como la situación amenazaba con empeorar, decidí recibirla. Pero a mi manera, llamé al jefe de seguridad a mi oficina. En un momento subirá una señora mayor. Dejadla pasar. Pero dos de vosotros esperad fuera de la puerta y entrad inmediatamente en cuanto os haga una señal. Unos minutos después, la señora Pilar fue conducida a mi oficina. Entró en mi espacio, un lugar diseñado con una elegancia serena, impregnado del sutil aroma del incienso. Miró a su alrededor, con los ojos llenos de envidia y rabia. Luego me vio a mí, sentada tranquilamente detrás de mi escritorio de madera noble. Forzó una sonrisa torcida. «Valeria, soy yo. ¿Cuánto tiempo? Estás muy cambiada». Intentaba imitar el tono familiar de antaño, aferrándose al título de suegra que ya no existía. Levanté la vista y la miré como si fuera una completa desconocida. «Buenas tardes. Disculpe. ¿Quién es usted? ¿Y a qué debo su visita?» Mi pregunta, educada pero gélida como el hielo, congeló la sonrisa en su rostro. «¿Tú? ¿Qué estás diciendo? ¿No me reconoces?»
Soy tu suegra. Empezaba a perder la compostura. Ah, ¿era usted? Respondí, mi voz plana y fría. Disculpe mi mala memoria. Según recuerdo, su hijo, el señor Javier, y yo nos divorciamos hace 7 años. Mi marido actual es el señor Mateo Vargas. Así que me temo que ese título de suegra está fuera de lugar. Enfatiqué cada palabra, trazando una línea clara e insuperable. Así que, señora Pilar, ¿qué asunto la trae hoy a mi empresa? Si es algo relacionado con el trabajo del señor Javier, le ruego que se dirija al Departamento de Recursos Humanos de la sede. Si es un asunto personal, me temo que usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Mi trato de extraña, la crueldad en cada palabra fue demasiado para ella. Golpeó el escritorio y gritó: ¿Cómo te atreves a hablarme así? Fui tu suegra, quieras o no. Si hoy eres alguien, es gracias a la suerte que te dio nuestra familia. Un momento. No la dejé terminar. Pulsé el botón del intercomunicador de mi escritorio, e inmediatamente entraron 2 altos guardias de seguridad. Señorita, me dirigí a mi secretaria por el intercomunicador. Por favor, acompañe a esta señora fuera. Parece que no se encuentra bien y está alterando el ambiente de trabajo. La señora Pilar se quedó boquiabierta, incrédula de que me atreviera a hacer tal cosa. ¿Tú? ¿Te atreves a echarme? Los 2 guardias se acercaron y le dijeron, de forma educada pero firme: por favor, acompáñenos. Fue escoltada fuera de mi oficina, impotente y humillada. Al pasar por la puerta, se giró, me señaló con el dedo y rechinó los dientes. Ya verás, esto no se va a quedar así. Yo simplemente observé su espalda en silencio. El enfrentamiento había terminado exactamente como yo quería. No había gritado, ni insultado, simplemente había borrado su existencia de mi vida, tratándolos como a extraños, ni más ni menos. Y sabía que esa indiferencia los heriría y humillaría más que 1000 reproches. Su teatro podría haber terminado, pero la historia de pagar las consecuencias no había hecho más que empezar. El teatro de suplantación de parentesco de Javier y su madre fracasó estrepitosamente ante mi actitud fría y decidida. Fueron expulsados en medio de la humillación, y yo sabía que el silencio que siguió no era de aceptación, sino de estar tramando otro plan. Se dieron cuenta de que la vía emocional estaba completamente bloqueada. Ahora, la única forma en que Javier podía levantar la cabeza y aferrarse a una brizna de esperanza era demostrar su valía, demostrar su talento en el mundo de los negocios. Pero no imaginaba que, incluso en ese campo de batalla en el que se sentía más seguro, yo ya le había tendido una trampa. Un mes después, el Grupo TL convocó una junta directiva ampliada para revisar los proyectos estratégicos del próximo año. Era una reunión crucial en la que participaban todos los altos directivos, los directores de sucursales y los jefes de los departamentos clave. Y esta era la oportunidad que Javier había estado esperando. Pasó noches en vela preparando una propuesta detallada para un proyecto de ciudad ecológica de lujo. Creía que este proyecto no solo reportaría enormes beneficios, sino que también demostraría su extraordinario talento. Yo también asistí a esa reunión como asesora estratégica principal. Me senté junto a Mateo en el lugar más destacado, observando en silencio. Cuando llegó su turno de presentar, Javier subió al estrado con una actitud muy segura, como si hubiera recuperado su arrogancia original. Creía que, en el terreno profesional, podría abrumarme con sus conocimientos y experiencia internacional. Quería demostrar en esta reunión que, aunque yo fuera la esposa del presidente, solo era una mujer con suerte, y que el verdadero talento era él. La presentación de Javier fue, en efecto, impresionante. Utilizó una jerga profesional compleja y gráficos de análisis de mercado llamativos para pintar una visión grandiosa de una ciudad de ensueño, un paraíso en la tierra con las comodidades más lujosas. Los directores más veteranos asentían con aprobación, e incluso Mateo parecía satisfecho. Javier concluyó su presentación con una ovación. Me lanzó una mirada desafiante y una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Esperaba el elogio del presidente. Pero Mateo no habló. Se giró hacia mí, sonrió y dijo: «Gracias por su presentación, señor Javier. Sobre este proyecto, me gustaría escuchar primero la opinión de nuestra asesora, la señora Valeria». Todas las miradas de la sala se dirigieron inmediatamente hacia mí. Javier también me miró, con un ligero nerviosismo en los ojos, pero todavía confiado. Probablemente pensaba que yo, una experta en perfumes y hierbas, ¿qué sabría de inmobiliaria y construcción? Con calma tomé el micrófono y sin prisas expuse mi opinión. En primer lugar, quiero agradecer al señor Javier por una propuesta tan elaborada y hermosa. Empecé, mi voz suave pero clara. Al oír esto, la sonrisa de Javier se acentuó. Sin embargo, continué, por muy grandioso que sea un plan, si se construye sobre cimientos vacíos, no es más que un castillo de arena, destinado a derrumbarse con la primera ola.
La sonrisa desapareció del rostro de Javier en un instante. Toda la sala contuvo la respiración. Comencé mi análisis. No utilicé términos complejos. Usé argumentos lógicos y cifras reales. Señor Javier, en su plan, estima el coste de expropiación del terreno en 50 millones de euros. ¿De dónde ha sacado esa cifra? ¿Sabe usted que una parte importante de ese terreno es suelo agrícola protegido? ¿Y sabe que la ley de suelo, recientemente modificada, ha triplicado el precio de compensación para este tipo de terrenos en comparación con el baremo antiguo que usted ha aplicado? Solo con esta partida, su proyecto ya necesita un capital adicional de al menos 200 millones de euros. El rostro de Javier empezó a cambiar. Tartamudeó. Eso me lo proporcionó el Departamento de Investigación. No lo dejé terminar. En segundo lugar, propone construir un lago ecológico de 10 hectáreas. Una idea excelente. Pero, ¿ha estudiado la geología de la zona? ¿Sabe que el subsuelo es arcilloso y propenso a hundimientos, y que retiene el agua con dificultad de forma natural? Construir un lago así requeriría obras de cimentación, impermeabilización y mantenimiento de la fuente de agua que costarían decenas de millones más. No he visto esa cifra en su presupuesto. El sudor comenzó a perlar la frente de Javier. Los directores que antes asentían ahora susurraban entre ellos. Continué con voz fría. Y por último, el punto más fatal. Propone construir un campo de golf de 18 hoyos para atraer a la clase alta. Pero, ¿sabe que a solo 10 kilómetros de allí, el Grupo B acaba de iniciar un proyecto de un campo de golf de 36 hoyos de nivel internacional? Siendo nosotros los segundos en llegar y con una oferta más pequeña, ¿cómo vamos a competir con ellos? Todo el segmento de clientes de lujo al que usted aspira se lo llevarán ellos. Francamente, su proyecto nacerá muerto. Cada argumento, cada cifra que presenté, fue como una cuchillada afilada en el orgullo y la confianza de Javier. Se quedó en el estrado, incapaz de rebatir nada, balbuceando. Se había confiado demasiado en su título internacional, olvidando que los negocios en España requieren un profundo conocimiento de la realidad, de las leyes e incluso de los competidores. Cosas que yo había aprendido con sangre y sudor mientras construía calma. Terminé mi exposición. En conclusión, este proyecto, aunque bien intencionado, es poco realista y conlleva demasiados riesgos. Propongo su rechazo. La sala quedó en silencio sepulcral, hasta que la voz potente de Mateo resonó. Estoy totalmente de acuerdo con la opinión de nuestra asesora. La decisión está tomada. El ambicioso proyecto de Javier, su última esperanza, fue rechazado sin piedad. Se quedó allí, con la cabeza gacha y los puños apretados. Había perdido por completo. No porque yo fuera la esposa del presidente, sino porque yo era mejor, porque veía más allá. Su orgullo fue completamente demolido frente a toda la cúpula directiva. Después de aquella reunión, Javier se convirtió en el hazmerreír de todo el grupo. La gente no solo cotilleaba sobre el fracaso de su proyecto, sino también sobre la extraña relación entre él y la esposa del presidente. Ya no podía caminar con la cabeza alta. Iba y venía como una sombra, evitando todas las miradas. Finalmente, la dirección tomó una decisión. No fue despedido, pero fue degradado del puesto de jefe del equipo de gestión de proyectos a un simple empleado en un departamento menos importante. Para alguien tan orgulloso como Javier, aquello era un insulto más doloroso que el despido. Pensé que, tras ese golpe, presentaría su dimisión y se marcharía, pero no lo hizo. Una semana después, hizo algo que no esperaba en absoluto. Vino a buscarme a mi oficina en calma, se presentó sin cita previa y esperó en silencio frente a la puerta. Aunque mi secretaria le dijo que estaba muy ocupada, él se negó a irse. Finalmente, para no molestar a los demás, accedí a recibirlo. Cuando entró, ya no era el Javier elegante y seguro de sí mismo de antes. Estaba demacrado, con profundas ojeras y el traje arrugado. Se quedó de pie frente a mi escritorio, con la cabeza gacha, incapaz de mirarme a los ojos, y de repente, se arrodilló. El hombre que me había abandonado sin piedad, que me había desafiado con arrogancia, ahora estaba arrodillado ante mí como un criminal esperando su sentencia. Valeria, empezó, su voz ronca y llena de desesperación. Sé que cualquier cosa que diga ahora es demasiado tarde. No vengo a pedir que me devuelvan mi puesto, solo vengo a pedirte perdón. Que me perdones. Inclinó la cabeza, sus hombros temblaban ligeramente. Me equivoqué desde el día en que escuché a mi madre. Desde el día en que me cegué por el brillo de lo material, abandoné a la mejor mujer del mundo, a la que lo había sacrificado todo por mí. Pensé que era el mejor, que podía conquistar el mundo, pero ahora me doy cuenta de que sin ti, no soy nada. Levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. Valeria, ¿podemos empezar de nuevo? Te lo prometo, te lo juro. Dejaré todo y empezaré desde cero. Seré un buen marido,
Curaré todas tus heridas. Solo te necesito a ti. Súplicas tardías. Lágrimas de arrepentimiento. Me senté en silencio, observándolo. Mi corazón no se inmutó. No por frialdad, sino por una profunda serenidad. Me levanté, caminé hacia la ventana y contemplé el verde jardín de hierbas aromáticas que había afuera. Javier, dije con una voz suave y tranquila. Levántate. No me has hecho nada malo a mí. Simplemente te equivocaste en tu elección. Me di la vuelta para mirarlo. ¿Empezar de nuevo? Mira ahí fuera, señalé hacia el jardín. Ese árbol, una vez cortado, por mucho que intentes unirlo y cuidarlo, nunca volverá a vivir. Lo mismo pasa con nuestros sentimientos. Murieron el día que me enviaste los papeles del divorcio. Y en cuanto al perdón, continué. Ya no te odio. De verdad. Porque si no hubiera sido por tu abandono aquel día, la Valeria de hoy no existiría. Tu crueldad me hizo fuerte, me obligó a valerme por mí misma. En cierto modo, quizá debería darte las gracias. Javier se quedó helado. Probablemente esperaba que le insultara o le recriminara. No se esperaba esta calma. Entonces, ¿y mi trabajo? Tartamudeó. Haz bien tu trabajo, respondí. El grupo TL es un lugar profesional. Solo valora la capacidad. Si lo haces bien, tendrás oportunidades. Si no, quedarás descartado. Todo es muy justo. Nuestra historia no afectará en absoluto a tu carrera. Fui hacia la puerta y la abrí. Vete. Y vive tu vida. Yo ya he encontrado mi felicidad. Esa fue mi respuesta final. Javier se levantó tambaleándose. Me lanzó una última mirada, con los ojos llenos de arrepentimiento y desesperación. Y luego, salió en silencio. Cuando la puerta de mi oficina se cerró lentamente, un viejo capítulo de mi vida se cerró por completo. Aquella noche, al volver a casa, Mateo me esperaba con una cena caliente. No preguntó mucho, simplemente me abrazó en silencio. ¿Está todo bien ahora? Asentí y apoyé la cabeza en su hombro. Sentí una calma inmensa. Estimados espectadores, la historia de Valeria termina aquí. Ha sido un largo viaje, desde las cenizas hasta la cima de la gloria, de las lágrimas a las sonrisas. Esta historia nos deja lecciones muy valiosas sobre la vida, el amor y el valor de una misma. La primera y más grande lección es: nunca dependas de nadie más para tu propia felicidad. El amor es maravilloso, pero no lo es todo. Una mujer verdaderamente fuerte es aquella que puede mantenerse firme sobre sus propios pies, que tiene su propia carrera y su propia pasión. Cuando tú tienes valor, no temerás que nadie te abandone, porque sabes que, incluso sin ellos, puedes seguir viviendo una vida brillante. La segunda lección es que la adversidad es el mejor crisol para forjar a personas extraordinarias. No temas las dificultades, no te desanimes cuando caigas. Considera cada desafío como una oportunidad para crecer y hacerte más fuerte. Como Valeria, la traición de su exmarido despertó a la mujer extraordinaria que llevaba dentro, transformando a una esposa sumisa en una empresaria tenaz. Y por último, la lección sobre el perdón y el dejar ir. La venganza puede proporcionar una satisfacción momentánea, pero nunca traerá la paz al corazón. La verdadera paz llega cuando aprendemos a soltar el odio y a perdonar el pasado, no porque los demás merezcan ser perdonados, sino porque nosotros merecemos estar en paz. En el momento en que Valeria dijo, «Ya no te odio», fue el momento en que se liberó por completo. Gracias por seguir mi historia. Si les ha parecido significativa, no olviden suscribirse al canal, darle a me gusta y compartirla para difundir el mensaje sobre la fuerza y el valor de las mujeres a más personas. Muchas gracias por su atención, y nos vemos en el próximo video. Adiós.